Buenos días, amigos. Bueno, estoy aquí una semana más con todos vosotros para intentar a unos agradar y a otros decepcionar, y lo siento muchísimo, pero la verdad es la verdad y ya es hora de que resplandezca con la luz. Con lo cual siento los que de verdad molesto con mi información o con lo que estoy revelando en estos vídeos, que nunca nos habían contado, pero que ahora ya es tiempo de despertar. Voy a cambiar un poco la versión, si me permitís, porque hoy, según os comenté en el vídeo anterior, iba a hablar de Lucifer. Pero los acontecimientos que voy viendo a lo largo de la semana me van haciendo que reflexione y que haga otros vídeos que quiera anteriormente. Antes que los que tenía proyectados, porque considero que son sumamente importantes. Entonces, este es uno de los que voy a cambiar, pero pienso que os va a gustar y además es un tema que también nos ha tenido a lo largo de mucho tiempo un poco en duda. Bien, pero antes voy a hacer una especie de un pequeño comentario sobre algo que, si veis que está ocurriendo, habréis observado que ahora ya no tenemos las famosas estelas de los aviones que de alguna manera eran las que impedían que lloviera y que disolvieran las nubes. Bueno, ahora nos han cambiado y ahora lo que hemos pasado a la fase de calima, es decir, ahora es esta lluvia, esta pequeña lluvia, mini lluvia, que nos nublan todo y luego nos embarran todo con una arena del desierto del Sáhara, que es lo que en un momento determinado nos ensucia los coches, nos pone todo perdido, y esta es la que está de moda. Dura 3 minutos, pero automáticamente os puedo asegurar que contamina mucho más que las estelas que todavía tenemos. Fijaros que nos dicen que con cada lluvia de esta del Sáhara, pues caen 26 elementos tóxicos directamente a nuestras cabezas, como el cromo, el cobalto, el hierro, el cobre, el sodio, el níquel, el estroncio, el titanio, el vanadio, el zinc y el estaño. Esto más bien son propios de armas bacteriológicas que de una simple lluvia del desierto del Sáhara. Pero fijaros que no solamente caen en nuestra cabeza, también caen en nuestra agricultura, en nuestros lagos, en nuestros ríos, en el mar, en los jardines, en nuestros animales y en nuestros insectos. Absolutamente lo cubren todo. Ivo Sasek, que es el científico y el investigador que se ha dedicado a analizar esta tierra o esta arena del desierto, nos habla de que existe una patente, la 9924-640, encargada de convertir a unos aviones normales y prepararlos para lanzar estas nanopartículas que nos están lanzando sobre la Tierra. Amigos, estamos en manos de animales psicópatas que intentan destruir a la humanidad a través del engaño del cambio climático, que esto es un rollo, cuando en realidad son ellos quienes están envenenando el aire, las aguas, la tierra, los alimentos y sobre todo a nosotros. Y una vez dicho esto, ahora el tema que voy a comentar es algo que me sorprendió muchísimo, porque yo no suelo poner nunca televisión, pero estando en casa de mi hijo el otro día pusieron los niños la tele y eso, y bueno, me quedé estupefacta de ver cómo en una cadena de televisión
no le voy a hacer publicidad. Pues, pero ya sabéis vosotros de qué estoy hablando, de cuál estoy hablando. Pues resulta que ahora una pareja se conocen y cuando empiezan a tener relaciones íntimas lo hacen en una habitación donde hay, en una sala donde hay cámaras y lógicamente ve ese acto o esa intimidad o ese inicio toda España, ¿m? Porque todo el que ponga esa cadena de televisión, lógicamente. Me parece que hemos llegado hasta un punto de falta de dignidad que ya es, vamos, es totalmente increíble. Es curioso cómo por dinero somos capaces de vender nuestra alma, aun sabiendo que todo esto es circunstancial y que lógicamente nos traerá unas graves consecuencias a nuestra vida. Pero todo esto tiene un propósito, no creáis, por parte de nuestros queridos y amados controladores. Esos que utilizan a nuestros políticos para las mayores atrocidades que pueda cometer el ser humano y al cual incitan a hacerla. Por eso vamos a hablar de la importancia del sexo en nuestra vida y lógicamente lo que representa en ella a nivel espiritual y a nivel energético, porque si Dios permitió que tuviéramos ese momento de placer, no lo hizo solamente para que nos divirtiéramos. Esto también tenía un propósito, y un propósito claro y lógicamente bien marcado cuando lo conocemos. Pero precisamente esto es lo que han tratado de ocultarnos a lo largo de toda nuestra vida. Pero esto indica también cómo nos han manipulado y lo fáciles que somos de manejar. Porque antes, lógicamente, éramos muy ignorantes, no existía internet, la gente en mis tiempos había muy poca gente que tuviera estudios, muy poca gente que supiera leer, había todavía mucha gente analfabeta y entonces era lógico y natural que no se llegara a entender o a comprender esas cosas. Pero hoy en día, con los medios que tenemos, parece hasta increíble que caigamos precisamente en esto, porque sin darnos cuenta, yo voy a repetir lo que ayer oía en el canal del Coronel, un canal que me encanta, porque además dice verdades como puños, y decía que con cada orden o con cada ley que nos están dando es un paso hacia retroceder hacia la Edad Media. Y es verdad, nos están haciendo que volvamos a ser otra vez ignorantes porque se han dado cuenta que el hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de aprender tanto y de saber tanto no es bueno para ellos porque les pisamos el terreno. Fijaros cómo van cambiando las versiones. Depende de la época, de las circunstancias y del momento, pero en realidad el propósito siempre es el mismo: mantenernos tontos, idiotas y ciegos. Ese es el propósito. En mi época, yo tengo 69 años, en mi época, yo soy del 1955, en que ya comenté que todo era pecado, absolutamente todo, y sobre todo el sexo en las mujeres era tabú, era algo que ni hablar se podía porque era pecado. Una mujer era intocable hasta el día que se casara, pero intocable, o sea, entonces no se cogían ni las parejas ni de la mano. Imaginaros cómo hemos avanzado en los tiempos, pero creo que nos hemos pasado avanzando un poco ya deprisa. Pero fijaros que lo que decía, sobre todo para las mujeres, el hombre no. El hombre tenía plena libertad en hacer lo que quiera. Siempre ha tenido plena libertad. Por eso ahora, en cierto modo, están pagando el karma. Ahora van retrocediendo ellos y nosotras vamos cogiendo pues un aire que tampoco es justo, porque creo que los dos somos iguales. Hombre y mujeres. No tiene por qué haber distinción. Pero bueno,
estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. En esa cultura, imaginaos que todavía existen culturas donde se mutilan a las mujeres, a las niñas, para que no gocen jamás de un orgasmo a lo largo de toda su vida, para que no conozcan el placer. Imaginaros la ignorancia de esta gente que practican estas culturas o que viven en estas culturas y que nunca se molestan en averiguar por qué les hacen esas atrocidades a las niñas, por qué ellas no tienen derecho a disfrutar del sexo como un hombre. No, las enseñan para tenerlas siempre con la cabeza baja y que en un momento determinado jamás se rebelen contra el sistema, que esto es precisamente lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Sabíamos, entonces, sospechábamos, yo nunca me llegué a pensar, fíjate si yo me he considerado lista y espabilada para eso, pero jamás llegué a pensar por qué el sexo era pecado para las mujeres. No se me ocurrió nunca. O sea, se me ocurriera otra cosa, por qué Dios es tan cruel, por qué castiga, por qué había un infierno, todas esas cosas se me ocurrían, pero preguntarme por qué el sexo era malo para las mujeres, nunca. Yo en eso seguía la tradición. Pero, lógicamente, sí sabíamos, o ahora sé, que había un secreto milenario que enlaza la energía sexual con la potencia del sol, con la figura de Cristo y con la supraconciencia, que es el estado en el cual tenemos que llegar todo ser humano para alcanzar la conexión espiritual a la cual hemos venido a hacer. Ya sé, advierto que esta información quizá les coja a muchos de sorpresa, pero mi obligación es enseñarla. Y la vuestra es no dar oídos solamente al relato que habéis escuchado a lo largo de la vida, sino abrir vuestra mente a cosas nuevas, cosas distintas que os van a sorprender y que harán que vosotros también despertéis. La energía sexual es una de las fuerzas más poderosas del universo. También es la más misteriosa desde tiempos inmemoriales. Diversas tradiciones esotéricas la han reconocido no solo como una fuente de vida, sino como una herramienta vital para alcanzar esos grandes niveles de conciencia que os hablaba antes, para llegar a la supraconciencia. El sexo es visto como un vehículo hacia la iluminación. Y sé que esto puede sorprender a muchos, porque no solamente explora la unión física entre dos seres, sino que también busca la fusión de dos energías, la masculina y la femenina, para despertar al Kundalini. ¿Qué es el Kundalini? Os preguntaréis muchos, aunque la mayoría supongo que ya lo sabréis. Es una energía que todos tenemos dormida en la base de la columna vertebral y que al ascender esta energía purifica los chakras y conduce a un estado de éxtasis espiritual, o lo que nosotros solemos llamar orgasmo, y esto es lo que conecta con esa supraconciencia y alcanza la comprensión profunda del universo. Es decir, estos controladores, ya sabían que un orgasmo, que es la máxima potencia energética que tenemos, puede producir un despertar inmenso espiritual. Nos puede abrir esa supraconciencia y conectar automáticamente con la fuente, si esa energía se utiliza con amor y se canaliza correctamente.
Fijaros que sobre todo las mujeres es las que tenemos más ese don, porque somos creadoras de vida. Precisamente por esto, estas culturas de las que hablábamos impiden que conozcan ese placer inmenso que puede producir el sexo cuando estás enamorado o enamorada de una persona y tienes intimidad con ella. Fijaros si es importante que los antiguos alquimistas se referían a la energía sexual como al licor seminal. Fijaros, licor seminal, que es la sustancia que desprendemos las mujeres cuando tenemos ese orgasmo. Para ellos, esta energía tenía el mismo poder que cuando se transformaba el plomo en oro. Lógicamente estamos hablando de manera simbólica, pero es para que entendáis el poder o la fuerza que puede tener y desencadenar la energía sexual. Esta energía sexual no solamente influye en nuestra vitalidad física, sino que también impacta en nuestra mente y en nuestro espíritu, si realmente aprendemos a controlarla. Es muy importante aprender a controlar eso y ahora más adelante hablaré de ese tema. La energía sexual es un gran catalizador para el crecimiento personal y el crecimiento espiritual. Descubrir esta energía exactamente en su justa faceta nos ayuda a descubrir nuestro auténtico potencial en la vida con una gran profundidad y un gran significado. El Tantra, que muchos habréis oído hablar, otros no, es una excelente forma para encauzar y controlar nuestra energía sexual y además dirigirla, porque se dirige desde la llama trina. Es una de las cosas que hay que aprender para realmente poder llegar a alcanzar ese contacto con nuestra supraconciencia. ¿Cómo se despierta la llama trina? Bueno, pues la llama trina es importante que sepamos que necesitamos conectar las tres fuerzas vitales que tenemos en nuestra materia física. Cuerpo, mente, palabras y hechos. O sea, es que tus pensamientos, tus palabras y tus hechos estén en la misma sintonía. Es decir, una persona que piensa una cosa, luego de lo que piensa a lo que habla son dos cosas totalmente distintas, pero de lo que habla a lo que hace es un abismo lo que hay en medio. Esa persona nunca estará conectada a una fuente espiritual auténtica, siempre irá desviada. Aparte, en su vida nunca le irá bien, porque no llegará nunca a ser un adulto real. Lo que a veces una circunstancia puede impedir que a lo mejor mañana voy a ir al cine, pero por lo que sea, pues una persona se constipa y claro, eso impide que yo pueda ir al cine. Pero eso no es faltar a mi palabra. Eso son circunstancias que evitan que en un momento determinado yo haya ido porque no me encuentro bien, no me apetece ir al cine. Pero otra cosa es decir voy al cine, pero viene alguien y me dice, oye, en vez de al cine, vente a bailar. Ah, pues bueno, pues mira, me voy a bailar. Y le digo, además, mañana no voy al cine, voy a bailar. Pero cuando voy y me dirijo al baile, pues resulta que me apetece coger el coche e irme al campo a dar una vuelta. O sea, de lo que pienso, a lo que hablo, a lo que hago, son cosas totalmente distintas y diferentes. Con lo cual, ahí ya me desvío realmente, primero como adulto y luego
como ser espiritual, luego mi llama trina, nunca puede estar en plena armonía y en plena sintonía. Y esto es muy importante. El Tantra apenas se toca a una persona. Simplemente es una energía que se conduce a través de estos tres elementos, pero sobre todo más con el pensamiento y con el corazón, con el hecho de acercarte a una persona, apenas rozarla, se transmite a través mucho de la respiración. La respiración, que es lo que realmente canaliza nuestra energía, es lo que se trabaja cuando se hace el tantra. Te acercas, es una manera romántica, sensual, de acercarte a una persona donde vas poco a poco, pues sintiendo esa pequeña energía, apenas un roce suave con esa energía con la que al final llegas a tardar un tiempo y luego llegas y conectas. Eso es el tantra. El tantra es muy bonito cuando se practica, ya te digo, para ayudarte a canalizar esa energía sexual. Ya veis el romanticismo que tiene el llegar, aquí te pillo, aquí te mato. Vale, sin un sentimiento, sin que realmente haya ni tan siquiera. Hay veces que yo digo, primero una persona se mete en la cama y luego después pregunta, oye, perdona, ¿cómo te llamas? Es que no nos lo habíamos dicho. Estamos en ese punto. Hemos ido a los dos extremos. ¿Por qué se compara con el sol la energía sexual? Bueno, pues se compara con el sol porque el sol es la máxima energía que tenemos aquí en la Tierra. Nos da luz y calor, nos proporciona la vitamina D, hace que nuestras flores, nuestras plantas, nuestros cultivos crezcan, hace que nosotros tengamos sentido del humor, alegría, porque recibimos los rayos del sol. Luego, imaginaros la energía sexual, una persona que está plena a nivel sexual es una persona feliz, y más si tiene una pareja con la que se compenetra perfectamente y con la que los dos buscan exactamente lo mismo. Y se compara con Cristo porque Cristo es el sol de la justicia, que también hablaremos en otros vídeos más adelante, pero no me gusta mezclar. Cada cosa vamos a hacerlo en su momento y en su tiempo para que podamos entender bien cada situación. Y ahora yo pregunto, ¿cómo hemos pasado de ser tan estrictos a ser tan sumamente liberales, o lo que nosotros llamamos liberales? Que ahora en realidad lo que se pretende pues es que hagamos lo mismo que hacen los animales en las esquinas. Bueno, porque ellos son propios de su instinto, pero nos están convirtiendo en eso. Nos están convirtiendo exactamente en eso. Entonces, en aquella época no nos hablaban de sexo porque no despertáramos. O sea, porque no llegáramos a despertar esa conciencia espiritual o esa conexión espiritual que nosotros tenemos a través del sexo. Pero ahora, que ya no se puede restringir, ¿por qué se hace? ¿Por qué se dan tantas facilidades? Porque ahora en realidad lo que se quiere hacer es ensuciar y contaminar ese acto. Exactamente es lo que se hace. Cuando tú conoces a una persona, solo verla, y te la acaban de presentar, ¿le das tu número de cuenta corriente? No, ¿verdad que no? ¿Le das la llave de tu casa y le dices, toma, vete a vivir en mi casa que yo ya llegaré? No. ¿Le entregas todos los ahorros de lo que tú hayas trabajado a lo largo de tu vida? No. Entonces, ¿cómo somos capaces de darle algo tan sagrado como nuestra propia energía divina, sin que haya ni tan siquiera un mínimo sentimiento de amor? Sin saber quién es, sin saber de dónde viene, sin tener ni una pequeña idea de las intenciones que trae, de los antecedentes que pueda tener, del daño que haya causado, del karma
que lleva arrastrando. ¿Cómo permitimos que esa persona, simplemente por pasar un rato, que a veces ni tan siquiera es placentero, os deje marcados con sus karmas y os arrebate vuestro ADN? Porque intercambiar sexo, no sé si lo sabráis, no solamente es intercambiar energía. Formas parte del karma de esa persona y esa persona pasa a formar parte del karma tuyo. Pero sobre todo las mujeres, que somos las que hemos dicho, somos las creadoras de vida, somos las que más cargamos con ese karma. Karma que luego cargarán nuestros futuros hijos. Estamos entregándole lo más sagrado que tenemos. Tú a una persona no la dejas entrar en tu vida propia, en tus pensamientos, en tu corazón, en tu mente, en quién eres tú realmente, solamente apenas verla. Luego, claro, nos llevamos esas decepciones que nos llevamos, estos embarazos que no contamos con ellos y que luego después pues causan desastres porque lógicamente desestabilizan esa familia, esa energía, que tienen que tomar decisiones que hay que tomarlas porque a lo mejor no es el momento adecuado para vivir esa situación. Contra más nos contamine un hombre, y cuando hablo contaminar, hablo cuando en nosotros deja un semen. Eso es contaminar. Sin haber amor, más karmas vamos engendrando. Y estos controladores nos siguen teniendo en la rueda de las reencarnaciones. Qué pena. Es así, pero así no nos podremos liberar nunca. Entonces, pensar que todo lo que somos cada uno de nosotros y que Dios nos dio es sagrado y no lo podemos regalar a cualquier persona que entre en nuestra vida, por muy liberales que seamos, por mucha moda que sea. O sea, imaginaros que ahora querían abolir la profesión más antigua del mundo. ¿Para qué? ¿Para que todos la ejerzan? ¿Para que todos la ejerzan? Y lo tengo que decir así, porque si no, ya sabéis que no se puede hablar claramente aquí. Empecemos a pensar, a los jóvenes os están robando el futuro, os están enseñando una línea que no es la correcta. Es la línea para que os perdáis, sin tener metas, sin que tengáis estudios, sin que tengáis una cultura, sin que tengáis unas ambiciones por construir algo, por ser algo, por demostrar por vosotros mismos quiénes sois, lo que sois y lo que sois capaces de hacer. No os creáis estos relatos que van dirigidos única y exclusivamente a tenernos controlados y manipulados. Defender vuestra libertad. Y la libertad no significa que podáis ir a una discoteca sin que nadie nos diga nada. Eso es lo que os hacen creer. No, la libertad significa que puedas pensar como tú realmente consideres, que puedas investigar lo que no ves claro, que puedas tomar la decisión adecuada sin que nadie te diga que eso es correcto o no es correcto, porque a lo mejor no es el relato oficial que va con la nación, ¿vale? Que te puedas enamorar de un hombre o de una mujer, y que podáis construir una familia como se ha hecho siempre, porque la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Por eso quieren destruirla, porque tú por tu hijo matas, por tu madre, por tu hermana, por quien sea, de los tuyos. Si cortamos ese vínculo, ya no hay nadie que nos importe. No hay nadie por qué luchar. No tenemos nada, ninguna meta,
por la que realmente podamos rebelarnos contra ellos. Vamos, aquí te pillo, aquí te mato, si a ese me apetece me lo quito del medio, si el otro no me apetece le quito lo que no es mío, y vamos danzando así por la vida. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Hacia una sociedad destructiva, controlada, parasitada, y una juventud sin ningún futuro. Creo, amigos, que quizá haya sido un poco dura hoy, y espero que podáis ver este vídeo sin que haya una censura, puesto que no he nombrado a nadie ni he dicho nada raro. Pero es una realidad vigente lo que está ocurriendo. No caigáis en la trampa. Sois muy valiosos los jóvenes de hoy, porque tenéis unas posibilidades que nosotros no teníamos. Pero os quitan lo fundamental, la cultura. Y la cultura es necesaria para poder progresar en la vida. Amigos, os quiero. Hasta la próxima semana.